Yo fui quien echó la primera palada de tierra sobre su rostro mientras ella gritaba enterrada viva, suplicándole a Dios que la salvara. ¿Y sabes qué? Me gustó tanto que planté rosas rojas sobre su tumba para recordar su sangre cada vez que la riego, porque esa mujer no era mi suegra. Era un demonio disfrazado de santa que había convertido las oraciones en torturas para nuestras hijas. Esta es una historia que necesito contar antes de morirme. Una historia tan brutal, tan controversial, que muchos van a pensar que soy peor que ella. Pero ya no me importa lo que piensen. Tengo 45 años y he cargado con este secreto durante 8 años. Es hora de que sepan la verdad sobre lo que le hicimos a Casimira, mi suegra, y por qué se merecía cada segundo de agonía mientras se asfixiaba bajo la tierra de su propio jardín. Mi nombre es Remedios y soy la nuera mayor de 4. Esta historia que voy a contarles es tan polémica, tan brutal, que probablemente muchos de ustedes van a pensar que somos unas asesinas despiadadas. Pero antes de juzgarme, escuchen todo. Escuchen lo que esa mujer les hacía a nuestras hijas bajo el pretexto de purificación espiritual. Escuchen cómo usó su fachada de abuela devota para convertir las oraciones en sesiones de abuso sexual. Escuchen cómo manipuló la fe de unas niñas inocentes para satisfacer sus perversiones más enfermas. Porque lo que voy a contarles no es solo la historia de una venganza, es la historia de 4 madres que descubrieron que la mujer más respetada de su familia era en realidad un monstruo que violaba a sus hijas mientras les enseñaba a rezar. Es la historia de una abuela que usaba crucifijos y rosarios como instrumentos de tortura sexual. Es la historia de décadas de abuso silencioso, escondido detrás de oraciones y bendiciones. Y es la historia de cómo, después de años de horror, decidimos hacer justicia enterrándola viva en el mismo jardín donde cultivaba las flores que tanto amaba. Casimira Santamaría era la mujer más devota del pueblo. Había dedicado 60 años de su vida a la iglesia. Había criado a 5 hijos como madre soltera después de enviudar joven, y todos la veían como el ejemplo perfecto de la mujer cristiana que había encontrado en Dios la fuerza para superar todas las adversidades. Vivía sola en una casa grande, llena de imágenes religiosas, crucifijos, rosarios y Biblias en cada rincón. Era una mujer elegante para sus 70 años, siempre vestida de colores sobrios, siempre con un rosario en las manos, siempre con una oración en los labios. Tenía el cabello blanco perfectamente recogido en un moño. Usaba anteojos de lectura colgados de una cadena dorada y hablaba con esa voz suave y piadosa que todos asociaban con la santidad y la bondad. Los padres de familia la buscaban para que bendijera a sus hijos. Los sacerdotes la consultaban para organizar las actividades de la parroquia. El pueblo entero la respetaba y la veneraba como una santa viviente. Pero detrás de esa fachada de devoción religiosa se escondía un demonio que había convertido su casa, y especialmente su sótano, en una cámara de tortura sexual para sus propias nietas. Éramos 4 nueras. Yo, Remedios, casada con su hijo mayor, Esperanza, casada con el segundo, Caridad, casada con el tercero, y Piedad, casada con el menor. Todas habíamos sido atraídas por la aparente bondad de esa mujer. Todas habíamos confiado en que era la abuela perfecta para nuestras hijas. Entre las 4 teníamos 8 niñas, edades entre los 4 y los 8 años. Mis hijas, Luz y Fe, las hijas de Esperanza llamadas Gracia y Milagros, las de Caridad, que se llamaban Bendición y Gloria, y las pequeñas de Piedad, Pureza y Santidad, todas con nombres religiosos, porque la abuela Casimira insistía en que sus nietas tenían que tener nombres que honraran a Dios. Los fines de semana, las vacaciones y cualquier momento en que necesitábamos que alguien cuidara a las niñas, las llevábamos con la abuela Casimira. ¡Qué bendición tienen!, nos decían las otras madres del pueblo. ¡Qué abuela tan devota! ¡Qué mujer tan especial! Sus hijas van a crecer con valores sólidos, van a aprender a amar a Dios. Si hubieran sabido lo que realmente les enseñaba en esa casa. Todo comenzó hace 8 años, cuando mi hija mayor Luz tenía 6 años. Era una niña alegre, curiosa, llena de vida, que siempre estaba haciendo preguntas sobre todo. Pero después de pasar un fin de semana con la abuela Casimira,
regresó diferente, callada, asustada, con pesadillas constantes. ¿Qué pasó en casa de la abuela?, le pregunté tratando de sonar casual. Luz se puso pálida y empezó a temblar. Nada, mami, susurró. Solo rezamos mucho. La abuela dice que tengo que ser una niña muy buena para que Dios me ame. Pero había algo en sus ojos, algo que me inquietaba profundamente. Una mirada de miedo, de confusión, de culpa, que no debería existir en los ojos de una niña de 6 años. Durante las siguientes semanas, Luz empezó a comportarse de manera extraña. Se negaba a ir a misa, lloraba cuando veía crucifijos, tenía ataques de pánico cuando escuchaba oraciones. Y lo más perturbador de todo, había empezado a tocarse de maneras inapropiadas, como si alguien le hubiera enseñado cosas que una niña de su edad no debería saber. La abuela me enseñó juegos especiales. Me dijo una noche después de una pesadilla particularmente intensa. Juegos que solo las niñas muy buenas pueden jugar, pero son secretos. Si le digo a alguien, Dios se va a enojar conmigo y me va a castigar. En ese momento supe que algo estaba terriblemente mal, pero nunca imaginé la magnitud del horror que estaba por descubrir. Una tarde, decidí ir a casa de Casimira sin avisar. Quería sorprender a Luz, llevarle unos dulces, pasar un rato con mi suegra. Pero cuando llegué, la casa estaba en silencio. Toqué la puerta varias veces, pero nadie respondió. Sabía que estaban ahí porque había visto el carro de Casimira en la entrada. Usé la llave que me había dado para emergencias y entré a la casa. «¿Casimira? ¿Luz?», grité, pero no hubo respuesta. Busqué en toda la planta baja, pero no encontré a nadie. Fue entonces cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Un llanto suave, ahogado, que venía del sótano. Un llanto que reconocí inmediatamente. Era mi hija. Bajé las escaleras del sótano con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Y lo que vi ahí abajo me marcó para toda la vida. El sótano había sido convertido en una especie de capilla perversa. Las paredes estaban cubiertas de imágenes religiosas, pero no eran imágenes normales. Eran imágenes de santos y vírgenes que habían sido modificadas de maneras obscenas, con partes íntimas dibujadas encima, con expresiones lascivas añadidas a los rostros sagrados. En el centro del sótano había una cama pequeña rodeada de velas, crucifijos y rosarios. Y en esa cama estaba mi hija Luz, desnuda, llorando, mientras mi suegra Casimira la tocaba de maneras que me hicieron vomitar inmediatamente. «¿Qué carajo estás haciendo?», grité con una furia que no sabía que podía sentir. Casimira se volteó hacia mí con una calma que me aterrorizó. No se veía sorprendida, no se veía avergonzada, se veía molesta por la interrupción. «Estoy purificando a la niña», me dijo con esa voz piadosa que conocía tan bien. «Dios me ha encomendado la tarea de preparar a mis nietas para la vida adulta. Es un sacramento sagrado que solo las abuelas elegidas pueden realizar». Me quedé paralizada por unos segundos tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Purificación? ¿Sacramento sagrado? ¿Estaba completamente loca? «Aléjate de mi hija», le grité mientras corría hacia la cama para tomar a Luz en mis brazos. Pero Casimira se interpuso entre nosotras. «No puedes interrumpir el ritual», me dijo, con una frialdad que me dio escalofríos. «Si lo haces, la niña va a quedar impura para siempre. Va a ser rechazada por Dios. Va a vivir en pecado. Va a arder en el infierno. Estás enferma», le grité mientras empujaba a esa mujer de 70 años con una fuerza que no sabía que tenía. «Eres una enferma mental. Estás abusando de mi hija». Tomé a Luz en mis brazos y salí corriendo del sótano, de la casa, del infierno que había descubierto. Mi hija temblaba, lloraba, se aferraba a mí como si su vida dependiera de ello. «Mami», me susurró al oído mientras manejaba hacia mi casa. «La abuela dice que si le cuento a alguien de los juegos especiales, Dios va a castigar a toda la familia. Dice que papá va a perder el trabajo, que tú te vas a enfermar, que mis hermanitas van a sufrir». En ese momento entendí la magnitud de la manipulación. Casimira no solo había abusado de mi hija, sino que la había chantajeado usando su fe, su inocencia, su amor por la familia. Esa noche, después de llevar a Luz con un psicólogo especializado en abuso infantil, me senté a pensar en todo lo que había visto.
y empecé a recordar cosas que antes no me habían parecido importantes. Las otras niñas también habían cambiado después de pasar tiempo con la abuela. Todas habían desarrollado miedos irracionales a las imágenes religiosas. Todas habían empezado a comportarse de maneras sexualmente inapropiadas para su edad. Todas habían empezado a tener pesadillas y ataques de pánico. Al día siguiente, llamé a mis cuñadas. Les conté lo que había descubierto, lo que había visto en el sótano de Casimira. Al principio hubo silencio, negación, incredulidad. «Eso es imposible», me dijo Esperanza. «Mi suegra es una santa. Ha dedicado su vida a Dios, a la familia. Jamás haría algo así». «Debe haber una explicación», añadió Caridad. «Tal vez estaba bañando a la niña. Tal vez estaba revisando si tenía alguna infección. Tal vez malinterpretaste lo que viste». Pero Piedad, la más joven de nosotras, se quedó callada. Vi en sus ojos la misma expresión que había visto en los ojos de mi hija. Miedo, culpa, reconocimiento. «Piedad», le dije suavemente, «¿has notado algo extraño en tus hijas después de estar con la abuela?» Piedad empezó a llorar. Lloró durante 10 minutos sin poder hablar, mientras nosotras la consolábamos sin entender completamente por qué estaba tan alterada. Pureza me preguntó la semana pasada si era normal que las abuelas tocaran a las niñas en sus partes íntimas durante las oraciones. Susurró finalmente. Me dijo que la abuela le había dicho que era parte de un ritual especial, que Dios quería que las niñas fueran purificadas por sus abuelas antes de crecer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas entendimos en ese momento que lo que había descubierto no era un incidente aislado, era un patrón, un sistema. Una operación de abuso que había estado ocurriendo durante años bajo nuestras propias narices. Durante las siguientes semanas, hablamos con nuestras hijas, con paciencia, con amor, con la ayuda de psicólogos especializados, logramos que nos contaran la verdad. Y la verdad era peor de lo que habíamos imaginado. Casimira había estado abusando de todas nuestras hijas desde que eran muy pequeñas. Había convertido el sótano de su casa en una cámara de tortura sexual disfrazada de capilla. Había usado objetos religiosos para violarlas: crucifijos, rosarios, velas, imágenes de santos. Había grabado videos de los abusos, videos que vendía a una red de pedófilos religiosos que pagaban extra por contenido que mezclara abuso infantil con simbolismo cristiano. Pero lo más enfermo de todo era la manera en que había manipulado su fe. Les había dicho que era un sacramento especial, que Dios la había elegido para purificarlas, que si no se dejaban tocar, iban a arder en el infierno. Les había enseñado oraciones perversas, versiones distorsionadas de plegarias católicas que incluían referencias sexuales explícitas. Padre nuestro que estás en los cielos, les hacía recitar mientras las violaba. Santificado sea tu nombre en el cuerpo de tu sierva. Venga a nosotros tu reino a través de la purificación de la carne. Había convertido la religión, algo que debería haber sido fuente de consuelo y esperanza para nuestras hijas, en un instrumento de terror y abuso. Decidimos denunciarla. Fuimos a la policía, contamos nuestras historias, mostramos las evidencias que habíamos logrado reunir. Los psicólogos confirmaron que nuestras hijas habían sido abusadas sexualmente. Los médicos encontraron evidencia física del abuso. Pero cuando fueron a arrestar a Casimira, ella ya había preparado su defensa. «Son acusaciones terribles contra una mujer de fe», le dijo al detective a cargo del caso. «Yo he dedicado mi vida a Dios, a mi familia. ¿Realmente creen que soy capaz de hacer las cosas que estas mujeres describen?» Había contratado al mejor abogado del pueblo, un hombre que también era muy religioso y que se negaba a creer que una mujer tan devota pudiera ser culpable de algo tan horrible. «Señor detective», le dijo el abogado, «mi clienta es una mujer de 70 años que ha pasado toda su vida sirviendo a Dios. Estas acusaciones son claramente el resultado de una conspiración familiar, probablemente motivada por cuestiones de herencia o resentimientos personales. Pero lo que más nos dolió fue la reacción de la comunidad. Cuando se supo de las acusaciones, el pueblo entero se puso del lado de Casimira. «Es imposible», decían en la iglesia. «Doña Casimira es una santa. Estas mujeres están mintiendo. Probablemente quieren quedarse con su casa».
Una mujer tan devota jamás haría algo así, decían los vecinos. Seguramente las niñas están confundidas o las madres las están manipulando. Incluso algunos miembros de nuestra propia familia dudaron de nosotras. Los hermanos de nuestros esposos, los hijos de Casimira, se negaron a creer las acusaciones contra su madre. Mamá nos crió a los 5 después de que papá murió, nos dijeron. Nos enseñó valores. Nos llevó por el buen camino. Jamás nos tocó de manera inapropiada. Ustedes están mintiendo. El caso se alargó durante meses. Casimira contrató expertos que cuestionaron los testimonios de nuestras hijas, que sugirieron que habían sido manipuladas por nosotras, que todo era una conspiración para destruir la reputación de una mujer inocente. Y mientras tanto, esa mujer siguió viviendo su vida normal. Siguió yendo a misa todos los días. Siguió participando en las actividades de la parroquia. Siguió recibiendo el respeto y la admiración de toda la comunidad. Pero nosotras sabíamos la verdad. Sabíamos lo que les había hecho a nuestras hijas. Y sabíamos que el sistema legal no iba a hacer justicia. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Una idea tan oscura, tan brutal, que al principio me asusté de mi propia mente. Pero mientras más lo pensaba, más justa me parecía. No vamos a esperar más a que la justicia llegue. Les dije a mis cuñadas durante una reunión secreta en mi casa. Vamos a hacer justicia a nosotras mismas. Vamos a darle exactamente lo que se merece. Mis cuñadas me miraron con una mezcla de horror y fascinación. Sabían exactamente lo que estaba sugiriendo. Y después de unos minutos de silencio, vi en sus ojos que estaban de acuerdo. Esa mujer destruyó la inocencia de nuestras hijas, dijo Esperanza con lágrimas en los ojos. Las marcó para toda la vida. No podemos dejar que se salga con la suya. Nuestras niñas van a necesitar terapia durante años, añadió Caridad. Van a tener problemas para confiar, para amar, para tener relaciones normales, todo por culpa de esa bruja. Y mientras tanto ella sigue viviendo como si nada hubiera pasado, terminó Piedad. Sigue siendo la santa del pueblo. Sigue recibiendo respeto y admiración. Es injusto. Durante las siguientes semanas, planeamos todo con cuidado meticuloso. Estudiamos las rutinas de Casimira, sus horarios, sus costumbres. A los 70 años seguía siendo fuerte, seguía siendo astuta, seguía siendo peligrosa. Teníamos que ser más inteligentes que ella. Esperanza trabajaba en una farmacia y tenía acceso a sedantes fuertes. Sabía exactamente qué medicamentos usar para mantenerla inconsciente el tiempo necesario. Caridad había estudiado jardinería y sabía cómo cavar una tumba que no fuera detectada fácilmente. Piedad tenía contactos en la iglesia y podía falsificar cartas que hicieran parecer que Casimira se había ido de retiro religioso. Y yo me encargaría de confrontarla, de decirle exactamente por qué iba a morir. Elegimos una fecha, el 2 de febrero, día de la Candelaria, exactamente un año después de que había descubierto a Casimira abusando de mi hija. Había una justicia poética en eso que me llenaba de una satisfacción oscura. La noche del 2 de febrero, pusimos nuestro plan en marcha. Yo fui a casa de Casimira con el pretexto de querer reconciliarme, de querer hablar sobre el futuro de la familia. ¡Qué sorpresa tan agradable!, me dijo cuando me vio en su puerta. ¿A qué debo el honor de esta visita? Quería hablar con usted sobre las niñas, le mentí. Quería encontrar una manera de resolver este malentendido, de proteger a la familia. Sus ojos brillaron con una luz siniestra. Sabía exactamente a qué me refería, y le gustaba pensar que había ganado, que me había doblegado. Hablamos durante unos minutos, tomando té que yo había preparado especialmente para la ocasión. Casimira no sospechó nada cuando empezó a sentirse mareada, cuando sus párpados empezaron a pesarle. ¿Qué me hiciste?, murmuró mientras los sedantes empezaban a hacer efecto. Te di una lección especial, le dije con una sonrisa, como las que tú les dabas a nuestras hijas. Cuando finalmente se quedó dormida, abrí las puertas de la casa y dejé entrar a mis 3 cuñadas. Habían estado esperando en el jardín, escondidas entre las flores que Casimira tanto amaba. Entre las 4 la cargamos hasta el sótano, el mismo sótano donde había abusado de nuestras hijas durante años. Habíamos decidido que era el lugar perfecto para confrontarla, para hacerle pagar por sus crímenes. Cuando despertó, estaba atada a la misma cama donde había violado a nuestras niñas.
Las paredes estaban cubiertas con fotos de nuestras hijas, fotos que habíamos tomado después de descubrir el abuso, fotos donde se podía ver el dolor, el miedo, la confusión en sus rostros. ¿Qué está pasando?, balbuceó, todavía mareada por los sedantes. Hola, suegra, le dije con una sonrisa fría. ¿Te acuerdas de este lugar? Aquí fue donde nos enseñaste que las abuelas pueden ser monstruos, donde nos enseñaste que la religión puede ser un arma de tortura. Vi el miedo crecer en sus ojos. Por primera vez en mi vida, vi a Casimira realmente asustada, y me gustó tanto que sentí una calidez extendiéndose por mi pecho. Remedios, por favor, empezó a suplicar con esa voz piadosa que había usado para manipular a nuestras hijas. Yo las amo. Todo lo que hice fue porque las amaba demasiado, porque quería prepararlas para la vida. ¿Las amabas?, gritó Esperanza, y pude ver décadas de rabia contenida explotando en su voz. Violarlas era amor, grabarlas era amor, amenazarlas con el infierno era amor. ¡Mentirosa!, le gritó Caridad con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eres una mentirosa asquerosa. Las odiabas. Eran tus experimentos. Pero yo mantuve la calma. Había esperado este momento durante un año. No iba a desperdiciarlo gritando o perdiendo el control. Suegra, le dije suavemente, acercándome a ella hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia. ¿Te acuerdas de lo que les decías a nuestras hijas cuando lloraban? Que Dios las iba a castigar si no obedecían. Saqué el crucifijo que había traído, el mismo tipo de crucifijo que ella había usado para violar a nuestras niñas. Hoy Dios te va a castigar a ti. Sus ojos se llenaron de terror cuando vio el crucifijo. Empezó a temblar, a tratar de zafarse de las cuerdas, pero era inútil. Estaba completamente inmovilizada. Por favor, susurró. Por favor, no me hagan daño. Yo puedo cambiar. Puedo ser mejor. Puedo ser la abuela que ustedes merecían. Me reí. Una risa fría y amarga que salió de lo más profundo de mi alma rota. Ahora quieres ser una buena abuela, después de años de torturar a nuestras hijas, después de convertir su fe en una pesadilla. Su rostro se puso pálido cuando mencioné la fe. Sabía que la habíamos descubierto. Sabía que ya no había manera de fingir, de mentir, de manipular. Eso fue diferente, tartamudeó. Yo estaba confundida. Estoy vieja. A veces no sé lo que hago. Mentira, le dije acercando el crucifijo a su rostro. Sabías exactamente lo que hacías. Lo planeaste. Las drogaste. Las lastimaste exactamente como habías planeado. Porque eres un demonio. Porque siempre has sido un demonio disfrazado de santa. Durante las siguientes 3 horas, le hicimos todo lo que ella les había hecho a nuestras hijas. Todo y más. La lastimamos con los mismos objetos religiosos que había usado con nuestras niñas. La violamos con crucifijos, rosarios, velas benditas. La obligamos a recitar las mismas oraciones perversas que había enseñado a nuestras hijas. Pero lo que más la torturó no fue el dolor físico, fue el psicológico. Le contamos, con lujo de detalles, cómo habíamos planeado su muerte, cómo habíamos esperado un año para vengarnos. ¿Cómo íbamos a hacer que muriera de la manera más brutal posible? ¿Sabes cuántas veces pensé en matarte cuando descubrí lo que le hacías a mi hija?, le pregunté mientras le clavaba el crucifijo en el brazo. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta planeando maneras de hacerte sufrir como tú hiciste sufrir a nuestras niñas? Sus gritos fueron música para mis oídos. Cada lágrima que derramó fue una pequeña venganza por todas las lágrimas que había hecho derramar a nuestras hijas. Por favor, lloraba. Por favor, perdónenme. Yo estaba enferma. Yo no sabía lo que hacía. Tenía problemas, traumas de mi propia infancia. Claro que sabías, le respondí mientras le cortaba la ropa con unas tijeras. Sabías exactamente lo que hacías, y lo disfrutabas. Disfrutabas su dolor, su miedo, su desesperanza. Mis cuñadas tomaron sus turnos. Esperanza había traído algunos de los objetos que Casimira había usado con nuestras hijas, objetos que habíamos encontrado escondidos en el sótano. ¿Te acuerdas de esto?, le preguntó mientras la lastimaba con un rosario de cuentas metálicas. ¿Te acuerdas de cómo obligaste a mi hija Gracia a usarlo cuando tenía 5 años? Caridad, piedad,
Cada una tuvo su momento de venganza. Cada una le hizo pagar por años de abuso, de humillación, de terror que habían vivido nuestras hijas. Pero yo guardé lo mejor para el final, cuando ya estaba más muerta que viva, cuando ya había perdido tanta sangre que apenas podía mantenerse consciente. Saqué la pala que había traído. ¿Sabes qué vamos a hacer ahora?, le pregunté mientras veía cómo mis cuñadas preparaban la tumba que habíamos cavado en el jardín. Te vamos a enterrar viva. Vas a morir como las brujas que son enterradas por sus crímenes. Sus ojos se llenaron de terror absoluto cuando vio la pala. Empezó a suplicar, a llorar, a prometer cosas que ya no importaban. No, por favor, gritaba. Mátenme de cualquier otra manera, pero no así. No me entierren viva. Pero nosotras no íbamos a cambiar de opinión. Habíamos planeado esto durante meses. Habíamos esperado un año para este momento. La cargamos hasta el jardín, hasta el hoyo que habíamos cavado entre sus rosas favoritas. Era un hoyo profundo, lo suficientemente profundo para que nadie la encontrara jamás. Esta es por la primera vez que violaste a mi hija, le dije echando la primera palada de tierra sobre su rostro. Esta es por robarles su inocencia, dijo Esperanza echando la segunda. Una por una. Mis cuñadas echaron tierra sobre el cuerpo de Casimira. Las lágrimas corrían por nuestros rostros, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de justicia, de venganza finalmente cumplida. Y entonces empezó a gritar. Gritos de terror absoluto, de dolor inimaginable, de desesperación total. Por favor, no me hagan esto, perdónenme, perdónenme. Pero nosotras no paramos. Seguimos echando tierra, viendo cómo la cubría poco a poco, cómo se asfixiaba lentamente. Sus gritos se volvieron más desesperados cuando la tierra llegó a su cuello, cuando empezó a entrar tierra en su boca, cuando se dio cuenta de que realmente iba a morir de la manera más horrible posible. Dios mío, ayúdame, no me dejes morir así. Pero Dios no la ayudó. Tal vez porque sabía que se merecía exactamente lo que le estaba pasando. Tal vez porque los demonios disfrazados de santos no merecen la misericordia divina. Cuando finalmente echamos la última palada de tierra, cuando sus gritos finalmente se callaron, sentí una paz que no había sentido en un año. Plantamos rosas rojas sobre su tumba, rosas del color de la sangre que había derramado, del dolor que había causado, de la justicia que finalmente había llegado. Al día siguiente, empezamos a hacer correr la historia que habíamos preparado. Casimira había decidido irse de retiro religioso a un convento lejano en las montañas. Había sentido el llamado de Dios para dedicar sus últimos años a la oración y la penitencia. Es muy típico de ella, dijeron los vecinos. Siempre fue muy devota. Qué hermoso que haya decidido terminar su vida sirviendo a Dios de manera tan completa. Piedad, que tenía contactos en la iglesia, se encargó de enviar cartas falsas desde el supuesto convento, cartas donde Casimira contaba lo feliz que estaba en su retiro, lo en paz que se sentía, lo mucho que estaba creciendo espiritualmente. Nadie sospechó nada. ¿Por qué iban a hacerlo? Era perfectamente creíble que una mujer tan religiosa decidiera pasar sus últimos años en un convento. Era, de hecho, lo que muchos esperaban de alguien tan devota. Ahora, 8 años después, puedo decir con total honestidad que no me arrepiento de nada, ni de un solo segundo de su agonía, ni de una sola lágrima que derramó, ni de un solo grito que pegó mientras se asfixiaba bajo la tierra. Esa mujer no era humana. Era un demonio que se alimentaba del sufrimiento de sus propias nietas. Era un monstruo que había convertido la fe de nuestras hijas en un instrumento de tortura. Era una depredadora que había usado su fachada de abuela devota para cometer los crímenes más horribles imaginables. Y los demonios merecen pudrirse bajo tierra como las alimañas que son. Mis cuñadas y yo finalmente pudimos vivir después de su muerte. Nuestras hijas recibieron la terapia que necesitaban, se recuperaron del trauma, aprendieron a confiar de nuevo. Algunas de nosotras pudimos reconstruir nuestras familias, encontrar la paz que nos había sido negada durante tanto tiempo. Que si éramos unas asesinas, sí, lo éramos. Que si fuimos crueles, por supuesto que lo fuimos.
que si disfruté cada segundo de su muerte, absolutamente, que si torturamos a una anciana indefensa. Ella no era indefensa. Ella era un depredador que había lastimado a incontables víctimas durante décadas. Pero también éramos madres que protegieron a sus hijas. Éramos mujeres que se defendieron cuando el sistema falló. Éramos víctimas que se convirtieron en justiciaras cuando nadie más iba a actuar. Y si pudiera volver atrás, lo haría todo exactamente igual. Porque hay cosas en esta vida que no se perdonan. Hay monstruos que no merecen compasión. Hay justicias que solo se pueden hacer con las propias manos cuando la ley no protege a los inocentes, cuando la sociedad prefiere creer en fachadas respetables que en víctimas vulnerables. La única cosa que lamento es no haberlo hecho antes. Lamento haber esperado un año para liberarnos. Lamento haber permitido que siguiera lastimando a nuestras hijas durante tanto tiempo. Lamento no haber tenido el valor de matarla desde el momento en que la descubrí abusando de mi hija. Pero al final, la justicia llegó. Tardía, pero llegó. Y yo duermo tranquila cada noche, sabiendo que el mundo es un lugar un poquito menos malo sin Casimira en él. Especialmente me gusta regar las rosas rojas que plantamos sobre su tumba. Cuando me siento triste, cuando los recuerdos del abuso me atormentan, voy a su jardín y riego esas flores con agua tibia, imaginando que es su sangre la que las alimenta, y me siento mejor. Me siento en paz. Ahora ya saben mi historia. La historia completa, sin omitir nada, sin suavizar nada. La historia de cómo 4 madres matamos a nuestra suegra y por qué no nos arrepentimos. La historia de una venganza que tardó un año en llegar, pero que valió cada segundo de espera. Juzguen si quieren. Opinen lo que quieran. Díganme que soy un monstruo, que soy igual que ella, que no tenía derecho a hacer lo que hice. Pero recuerden esto, cuando el sistema falla, cuando la ley no protege a los inocentes, cuando los monstruos se esconden detrás de fachadas respetables, a veces la única justicia que queda es la que uno mismo se hace. Y yo no me arrepiento de nada. Volvería a hacerlo 1000 veces si fuera necesario, porque esa mujer se merecía cada segundo de agonía que le dimos. Se merecía morir enterrada como una alimaña. Se merecía pagar por cada lágrima que hizo derramar a nuestras hijas, por cada pesadilla que les causó, por cada día de su infancia que les robó. La justicia no siempre viene de los tribunales. A veces viene de la tierra que cubre a los monstruos que se cansan de respirar. Y esa es la justicia más pura de todas. Queridos oyentes, si llegaron hasta aquí, les agradezco de corazón que me hayan acompañado en esta confesión. Sé que ha sido duro, sé que ha sido brutal, pero necesitaba contarlo. Necesitaba que alguien supiera la verdad antes de que me muera. Si les gustó esta historia, si los impactó, si los hizo reflexionar sobre la naturaleza de la justicia y la venganza, por favor denle me gusta a este video. Es muy fácil. Solo tienen que apretar el botón que dice me gusta ahí abajo. Y si quieren escuchar más historias como esta, historias reales de gente real que ha vivido situaciones extremas, suscríbanse al canal. Aprieten el botón negro que dice suscribirse y así no se van a perder ninguno de nuestros relatos. Para las personas mayores que tal vez no sepan cómo funciona esto de Internet, les explico con cariño. El botón de me gusta es ese que tiene forma de pulgar hacia arriba y el de suscribirse es el botón negro que está al lado. Solo tienen que hacer clic una vez y ya está. Cuéntenme en los comentarios. ¿Han vivido algo similar? ¿Conocen a alguien que haya pasado por situaciones de abuso familiar? ¿Creen que hicimos lo correcto o creen que nos equivocamos? ¿Piensan que la venganza está justificada cuando el sistema falla? Me encantaría leer sus opiniones, sus historias, sus reflexiones. No tengan miedo de compartir. Aquí todos entendemos el dolor y el sufrimiento. Todos los días estamos aquí, esperándolos con nuevos relatos que los van a dejar sin aliento. Historias reales, historias crudas, historias que necesitan ser contadas. Historias de gente que ha vivido lo inimaginable y ha encontrado maneras de sobrevivir, de vengarse, de encontrar justicia cuando nadie más se las daba. Perdón si este video ha sido muy largo, pero estas historias hay que contarlas al detalle. No se puede resumir años de sufrimiento en 5 minutos. Necesitaba soltar todo esto ya.
Necesitaba que ustedes entendieran exactamente lo que vivimos, exactamente por qué hicimos lo que hicimos. Perdón, pero necesitaba este desahogo. Necesitaba que alguien supiera que no todas las abuelas son santas, que no todos los monstruos tienen cara de monstruos, que a veces la gente más devota es la más peligrosa. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar mi verdad, por no juzgarme, o por juzgarme, pero quedarse hasta el final de todas maneras. Gracias por darme la oportunidad de contar mi historia, de liberar este peso que he cargado durante 8 años. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, la vida está llena de secretos, de historias que nunca se cuentan, de justicias que nunca llegan. Pero nosotras estamos aquí para contar esas historias, para dar voz a los que no la tienen, para mostrar que a veces la venganza es la única medicina para el alma rota. Hasta la próxima, y que tengan una vida mejor que la que yo tuve.